Gracias, le recuerdo, estamos platicando con el doctor Marco Fernández, profesor de México Evalúa y además también integrante del sistema de gobierno del TEC de Monterrey. Doctor Marco Fernández, como si fuese todavía suficiente o no hubiese sido suficiente, pues crece el escándalo del llamado decretazo. Este decreto que emite el presidente en el que pues determina que las grandes obras, las tres grandes obras y algunas otras de su gestión, pues van a ser consideradas de interés público y además de seguridad nacional, lo cual pues le da un manto de opacidad a todo esto. ¿Frente a qué estamos en este caso específico? Esta situación es muy preocupante para quien nos está viendo. No es que se trate de estar agarrando al presidente de piñata, pero es que es increíble cómo este personaje que nos dice que va a ser transparente, que tiene un compromiso con evitar la corrupción, utiliza una argucia de abusar literalmente de sus facultades para establecer un decreto en el que le dice a las distintas instancias del gobierno federal que los proyectos de prácticamente todo orden, desde la parte hidráulica, hídrica, energética, incluso de salud, etcétera, se le debe de dar a los constructores del gobierno, léase la Secretaría de la Defensa, porque son los que están construyendo todo para este gobierno, el permiso provisional automático, o en 5 días, si no contesta la dependencia, se le va a dar de manera implícita el permiso a la instancia de construcción del gobierno, y entonces se saltan todas las regulaciones de la ley de obra, de las regulaciones, por ejemplo, en términos ambientales, que están ahí no como obstáculos administrativos, porque independientemente del presidente que pueda tener buenas o malas intenciones, la ley se hace para poder establecer garantías que a la hora que se hacen los proyectos públicos se respete precisamente y no haya impactos nocivos al ambiente, por ejemplo, el medio ambiente, que a la hora de que se hagan los contratos se puedan asignar ya sea los recursos o se hagan las licitaciones conforme a la ley, si hay una asignación directa, que los supuestos que contempla la ley de obra para hacerlo realmente se cumplan, etcétera. Incluso es una contradicción, Ricardo, porque en octubre el entonces ahora nuevo secretario de la Función Pública había dicho que a partir del 16 de octubre todos los contratos que sean mayores de 15 millones de pesos tienen que generar, ser registrados en lo que le llama la bitácora electrónica para poder ver no solo los detalles del contrato, sino el ejercicio de los recursos del contrato, como un medio para tratar de clarificar la situación y evitar en las contrataciones o la obra que haga el gobierno problemas de corrupción. Pero llega su jefe y dice, a ver, van a dar los permisos para que se construyan así rapidito y que bajo el argumento de seguridad nacional e interés público se pueda reservar la información. Y no es algo que se esté uno imaginando que lo van a hacer, sino que ese es el argumento que han utilizado para, por ejemplo, reservar la información respecto a los contratos de las vacunas que han estado adquiriendo a la luz de la pandemia, o el mismo argumento para negarle a tus compañeros periodistas la información respecto a los contratos del aeropuerto Felipe Ángeles que está haciendo precisamente la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, sí hay un problema, porque entonces se abre el espacio a la discrecionalidad del uso de los recursos públicos y peor aún, a la opacidad, porque pues por más disciplina militar y que seguramente hay buenos militares y honestos, si hay una facultad que se le da la facultad de usarse discrecionalmente y no va a haber forma de poder revisar el ejercicio de los recursos, la tentación de problemas de corrupción va a incrementarse. Y no se lo está uno imaginando. Basta observar los contratos que ha utilizado la Sedena en estos 3 años de gobierno y consistente con el resto del gobierno federal,
A los señores militares, cuando ejercen los recursos, no les gustan las licitaciones públicas. Asignan de manera directa los contratos o hacen invitaciones restringidas a 3 empresas para ejercer esos recursos. Otra vez, ya empiezan a aparecer por reportes periodísticos problemas potenciales de corrupción o de presunta corrupción en muchos de estos contratos. Y este presidente que nos dice que el que nada debe, nada teme, que por eso era innecesario el INAI, pues sí, debe ser innecesario porque él es incómodo. Por eso ha aumentado, digo, 55% la negativa de su gobierno a responder las peticiones de acceso a la información. Tenemos como sociedad, doctor Marco Fernández, la posibilidad de echar abajo el decretazo por la vía constitucional, por la vía de esta controversia constitucional. Pues mira, digamos que para quien nos está viendo, del lado de las instancias del Estado mexicano, vamos 1-0, perdiendo el tratar de que esto no prospere, porque a pesar de que 53 senadores de la oposición pedían que se hiciera una controversia constitucional porque este decreto invade las facultades legislativas del Senado, para que se pudiera hacer, la presidenta del Senado, la señora Olga Sánchez Cordero, tendría que haber presentado formalmente la controversia ante la Corte. Pero ocurrió lo que muchos habíamos anticipado, que primero se iba a tragar su supuesto prestigio judicial antes que desafiar a su anterior jefe y por lo tanto, pues obviamente se negó a presentar la controversia constitucional. El INAI en estos días ha votado en el Pleno el presentar a través de su jurídico una controversia constitucional en tanto los decretos por esta parte que decía de interés público y seguridad nacional invaden facultades del INAI que tiene la obligación de preservar el máximo acceso a la información pública de los contratos y demás. Y entonces vamos a ver cuando la presenten qué decide la Corte. Los ciudadanos, los que tienen sus empresas, que generalmente participan en distintos proyectos del gobierno, tienen la posibilidad de ampararse diciendo que se les está violando su derecho para participar, para concursar en los contratos que se den a la luz del decreto. El problema es que no me queda muy claro, la verdad, si va a haber empresas o individuos que estén dispuestos a echarse el round contra el gobierno federal y contra sus aliados, los señores militares de la Secretaría de la Defensa Nacional. En un minuto, tenemos ya nada más poco tiempo. Doctor Marco Fernández, ¿qué significa la militarización que estamos viviendo? ¿Este ya es un gobierno militar? Significa con mucha preocupación que se está erosionando nuestra democracia. Y sé, porque ahí están las encuestas, que muchos están a favor de que los militares se encarguen de la seguridad de este país. Y lamentablemente no nos está yendo bien, ahí están los números. Y que además ahora el ejército empiece a ser el constructor, el administrador de aduanas, etcétera, sí representa un peligro, como se ha observado en otros países que han caminado en esa dirección, para que las libertades democráticas, que no es algo intangible, es algo muy real, estén en peligro. Ojalá que esto se detenga. Para el siguiente gobierno, incluso si es de Morena, va a ser un reto cuesta arriba, Ricardo, porque estos señores, mientras más poder adquieran, a la hora de que lo quieran desmontar, pues cualquier gobierno que venga va a tener dificultades para hacerlo. Doctor, se nos terminó el tiempo, le aprecio, le agradezco. En otro momento seguimos platicando. Gracias como siempre, muy buena tarde. ¿Qué le parece una estupenda conversación? No se vaya, tenemos más.